Confío en tu perfecto plan. Sé que tú no me dejarás. Si todo está en mi contra, tú nunca me abandonas. Mi esperanza está en ti, Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti. Segura está, sé que tú escribes el final. Mis ojos cierro sin temor, confío en tu eterno amor. Aun cuando me caigo, contigo estoy a salvo. Mi esperanza está en ti. Tú sabes el porqué, en todos los detalles eres fiel. Aun en la oscuridad, tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Lo único que sé, tú sabes el porqué. En todos los detalles eres fiel. Aun en la oscuridad, tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti, en ti. Cristo, en ti, en ti. Cristo, en ti. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu
En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. Jesús, mi ancla firme está. No temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor, solo tu amor a mí me sostendrá. Tu amor a mí me sostendrá. Shalom, shalom, Querigma Casa de Oración siempre les dará la bienvenida a cada emisión. Nos alegramos que seas parte de esta familia y los que no son parte de ella, esta puerta está totalmente abierta. Esta mesa es grande y todos cabemos en ella. Este hogar, esta familia está bajo la autoridad del único Dios y Señor, el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es nuestro Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua nuestro Mesías. Y sin más preámbulos, démosle entrada al Pastor Carlos Zamboni Jr., quien traerá el día de hoy el mensaje. Esperamos sea de gran bendición para sus vidas. Shalom. Amada familia, bendiciones. Es grato poder estar nuevamente con ustedes el día de hoy, en esta mañana. Esperamos que ustedes, sus familiares, sus familias se encuentren muy bien, bendecidos y, como se dice, en victoria. Amén. Bien, en el día de hoy quiero que por favor usted nos acompañe muy juiciosamente, que tomemos la disciplina de que aunque estamos al frente de una pantalla, aunque nosotros transmitamos y coloquemos cada versículo, cada capítulo del cual nos estamos refiriendo aquí en cada transmisión, por favor usted tome su Biblia, tome un lápiz, un color, subraye lo que Dios le está mostrando a través de estas enseñanzas y que no olvidemos esa buena disciplina de poder llegar y encontrar algo de su palabra para nuestra vida que Dios nos haya entregado. Entonces lo invito a que vaya, tome su Biblia rápidamente y se siente frente a esta pantalla a escuchar esta preciosa palabra. Bien, les pido por favor que nos acompañen en oración. Vamos a orar. Tome su Biblia, levante su Biblia y si quiere orar conmigo puede hacerlo. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Escucharé la mismísima palabra de Dios, la cual recibiré con reverencia en mi corazón. Dios, guíame a la verdad para poder usarla, para alejarme de cada mentira y engaño del maligno. En el nombre glorioso de tu Hijo Yeshua, amén y amén. Bien, hermanos, el día de hoy he traído una enseñanza acerca de un luchador que encontramos en las Escrituras. Tal vez por su nombre quise colocarle este título a esta enseñanza. Pero antes de comenzar con este personaje, quiero que por favor me acompañe a 2 Corintios 4, desde el versículo 7 al versículo 18, y quiero leerlo.
y por favor acompáñenme en la lectura. Abra su Biblia y vamos a leerlo. Y quiero leerlo en la Palabra de Dios para Todos, en la PDT. Y en esta Biblia encontramos con un título: Viviendo por la fe. Viviendo por la fe. Y vamos a leerlo. Versículo 7 dice: tenemos este tesoro en vasijas de barro, para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruye. Donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Yeshua, para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. Estamos vivos, pero por la causa de Yeshua estamos siempre en peligro de muerte, para que su vida también se pueda ver en nuestro cuerpo mortal. De este modo, nosotros nos enfrentamos a la muerte para que ustedes tengan vida espiritual. Las Escrituras dicen: tuve fe y por eso hablé. Ya que tenemos el mismo espíritu que da fe, nosotros también creemos y por eso hablamos. Sabemos que Dios hizo resucitar a Yeshua y estamos seguros de que también a nosotros nos hará resucitar. A ustedes y a mí nos llevará ante su presencia. Todo esto sucede por el bien de ustedes y para que la bondad de Dios llegue cada vez más a cada vez más gente. De este modo, habrá muchos más que den gracias a Dios y esto le dará gloria a Él. Por eso, no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y se fortalece cada día. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Amén. Bien, a partir de esta lectura, hablando y refiriéndose de la fe, de los conflictos, del soportar la vida de un creyente, tanto personal como en este mundo, que debemos permanecer esperanzados, debemos permanecer en fe. Y del personaje que me voy a referir hoy en esta enseñanza es de Habacuc. Habacuc probablemente significa uno que abraza, ¿sí? Luchar o abrazar, ese que quiere luchar, el que lucha ahí de una u otra manera, que hace fuerza con alguien. Y entonces por eso quise titular esta enseñanza El luchador. La vida de Habacuc se da cuando el reino de Judá se estaba deshaciendo. La nación estaba en un declive político y en un decaimiento espiritual gracias a la ineptitud y a la desobediencia de una serie de reyes que se rehusaron, como siempre nos muestra las Escrituras, a obedecer las sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Todo lo que siempre ha sucedido a través de las Escrituras. Dios siempre llama a su gente, a su pueblo, a sus hijos, a obedecer las sagradas Escrituras. Entonces hay un castigo por rebelión. Los babilonios invadirían Judá, tomarían Jerusalén, destruirían el templo y se enviarían a miles de personas del reino de Judá a Babilonia. Entonces sabemos, por ejemplo, mucho acerca del libro de Jeremías, su ministerio, lo que dijo, pero prácticamente nada acerca o sobre este personaje Habacuc, y mucho menos la obra
que él hizo. Habacuc parece haber tenido un gran conflicto con Dios, del cual salió convertido en un hombre más sabio y de mejor calidad, como un creyente en las Sagradas Escrituras, en ese Dios, en su forma de ser, en su forma de ver las cosas. Y ese conflicto aparece registrado precisamente en su propio libro, un libro breve, muy cortico, pero profundo. Habacuc enfrentó problemas en su corazón y en su mente mientras trataba de entender lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. Y cuando estaba leyendo el libro de Habacuc, estaba recordando la historia de Job, que ya la vimos en una de las enseñanzas anteriores, y era esos reclamos que hacía, por ejemplo, Job, pero en cuanto a su condición personal, todo lo que le rodeaba a él. Habacuc empezó a hacerle esas exigencias, esos reclamos a Dios, al Eterno, pero mirando su pueblo, lo que sucedía con su pueblo. Y es que es difícil vivir por fe y servir al Señor, como sucedió con Habacuc, cuando realmente nuestra historia, en nuestra propia teología, dice una cosa y nuestro maestro parece estar diciendo algo diferente. Entonces hay una lucha del profeta Habacuc, y es que él experimentó un dramático cambio de actitud, al igual que un cambio de altitud, y eso lo encontramos allí en la lectura de Habacuc. Ese cambio de altitud mientras pasaba de todas esas profundidades de la duda y pasó a esas alturas, pero de la alabanza. Y eso lo vemos al final del versículo, como les dije, en el libro de Habacuc, al final del libro, que solamente tiene 3 capítulos, en el versículo 19, que dice: el Señor Dios me fortalece, afirma mis pies como los de un venado, para que yo camine en las alturas. Y esa fue prácticamente una de las conclusiones de este hombre luchador, de este profeta. Y hace muchos años yo vi una película, y la vi varias veces desde muy niño, incluso en la iglesia. Mi papá la presentó alguna vez, o nos puso a ver la película de El progreso del peregrino. Y también existe un libro acerca del progreso del peregrino. Y allí se manifestaba esa ciénaga del desánimo. Y eso es lo que muchos podemos llegar a vivir. Y en una parte de ese libro, de esa película, vemos eso. Lo que estaba sucediendo con el profeta Habacuc, el desánimo. Luego de que Habacuc pasó a la cima de esa torre vigía y finalmente llegó a esos picos de las montañas, saltando como un ciervo, como tal vez lo vemos o lo interpretamos en las escrituras, esa emoción de poder llegar a esa conclusión. O sea, pasó de esa preocupación a la adoración, porque se tomó el tiempo para estar en silencio y oír la voz de Dios. Habacuc sentía una aparente indiferencia por parte de Dios ante toda esa situación difícil que estaba viviendo el pueblo de Judá en ese momento. Y es que una de las preguntas que le hace a nuestro Padre Celestial es: ¿por qué no haces algo al respecto a la tribulación en la que está la nación? Le decía Habacuc, ¿por qué no haces algo, Señor? Mira cómo están viviendo, mira cómo está sufriendo nuestro pueblo aquí en este mundo. Él empezó a cuestionar a Dios, como si Dios le debiera alguna explicación de lo que estuviera sucediendo o de lo que estuviera haciendo por sus actos. Y como les dije, ustedes recuerdan a Job. Job cometió tal vez un error similar, haciéndole todas esas exigencias, esas preguntas.
¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que me escuche? Le decía. ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos tragan a los justos? Fueron sus palabras. Entonces Habacuc sentía la aparente indiferencia de Dios ante esa difícil situación de su pueblo. No hay nada malo realmente con pedirle a Dios con humildad en nuestro corazón, pero sí tener cuidado de no estar dándole órdenes a nuestro Padre Celestial, como sucede hoy en día en muchas cosas, en muchas acciones dentro de muchas congregaciones, como al darle órdenes al Eterno. Señor, yo decreto que esto sea así. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede lo otro? Hay que tener mucho cuidado. Y es que yo traigo a la imagen, porque se está perdiendo toda esa reverencia, ese honor, ese respeto hacia nuestro Padre Celestial. El mundo, incluso creyente en ese Padre Eterno, está perdiendo esa reverencia, ese respeto profundo que debe salir de nuestro corazón, de cómo nos transmitimos o nos damos a entender delante de Dios. El hombre, incluso creyente, se para con orgullo delante de Dios, a dar órdenes, a decretar sobre las cosas que ya Dios ha dicho. Traigo a imagen el arca. Hay unos querubines allí, con unas alas tapan sus pies, con otras alas tapan su rostro delante de Dios, con otras alas levantan sus alas al Eterno, tapan su rostro delante de Dios, porque le conocen realmente quién es Él. Delante de Dios, esa es su postura, y son los querubines, y son ellos que tienen gran poder de protección, de estar allí delante del Eterno. Y nosotros somos humanos, nos dirigimos delante de Dios como nos plazca, abrimos la boca como nos plazca, abrimos nuestro corazón como nos plazca. Y no tenemos ese cuidado, esa delicadeza, esa reverencia, ese honor delante del Eterno, el Dios Todopoderoso, el Creador, el Adonai, el Elohim, el Yud, Hei, Bab, Hei, su nombre. No tenemos cuidado. Entonces, esas eran las preguntas del profeta Habacuc. Como les dije, no hay nada malo en pedir con humildad, pero sí tener cuidado de no estar dándole órdenes a nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿hasta cuándo y por qué eran sus preguntas? Esas eran las preguntas de Habacuc. Y esas pueden ser también las preguntas de nosotros. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Y por qué, Señor? Y Dios mantiene silencio. Dios no le respondió a Habacuc, como a muchos de nosotros pueda que no nos responda. ¿Por qué no haces algo al respecto con la tribulación que está viviendo y que está pasando esta nación? Señor, este mundo está terrible. ¿Por qué no haces algo al respecto con lo que está sucediendo en el mundo entero hoy en día? Y es que las reformas de Josías, o sea, el gobernador, el juez en ese entonces, no había logrado cambiar las cosas. Los sacerdotes y todos esos profetas eran embusteros, eran extorsionistas, y la nación realmente necesitaba con urgencia arrepentirse y retornar a Dios, retornar a las Sagradas Escrituras, a su Torá. Y es que Habacuc usa palabras como lucha, como iniquidad, como violencia, como injusticia y malas acciones para describir esa sociedad en ese tiempo.
y lo encontramos en Habacuc 1:3. La Torá estaba paralizada totalmente en ese pueblo, no la tenían, y los jueces se estaban vendiendo al mejor postor. Nada diferente a lo que sucede hoy en el mundo, nada diferente. La respuesta del Señor conmocionó al profeta. Estoy obrando. Y esa debe ser la respuesta para nosotros hoy en día. Dios está obrando hoy en día. No creamos que Dios está en silencio porque no está haciendo absolutamente nada. Estoy obrando. Lo que estoy haciendo es algo tan extraordinario que no lo vas a creer. Y es que muchos hoy en día dicen: tenemos que enfrentar la política, tenemos que salir adelante, no podemos permitir que los globalistas, que los progresistas, que el comunismo, tenemos que salir avantes, al frente, tenemos que tomar todos los escenarios políticos, etcétera, etcétera. Y es que eso hace parte de una teología, la teología del denominacionismo. Y eso es traer un falso evangelio, un evangelio escueto del evangelio de reino. Y la palabra del Señor nos dice que si alguno enseña otro tipo de evangelio, sea anatema. Y sí, nosotros enseñamos acerca del evangelio de reino, claro que sí. La palabra del Señor dice que en los últimos tiempos, llegando antes de que el Mesías venga, se predicará el evangelio de reino. Pero ¿cuál es ese evangelio de reino? Es un evangelio de reino escritural, que venga desde el comienzo de las Sagradas Escrituras hasta el final. No un evangelio de reino escueto. Amén. Entonces, ¿qué le decía el padre Habacuc? Estoy permitiendo que la idólatra nación, que tiene dominada al mundo entero, invada, destruya el templo, destruya ese lugar de culto y tenga cautiva al pueblo del Eterno. Eso es lo que estoy permitiendo. ¿Pero para qué? Esa era tal vez una respuesta que el profeta Habacuc no quisiera o no quiso haber escuchado, haber recibido. Más bien hizo que se le generaran aún más muchas preguntas reclamándole la protección al pacto que el Padre Celestial hizo con su pueblo. Habacuc le decía: pero Señor, ¿cómo puedes castigar a tu propio pueblo trayendo otra nación más malvada que el mismo pueblo tuyo? ¿Cómo puedes hacer eso? Israel es el pueblo del pacto. Israel es tu pueblo y nos tratas de esta manera. ¿Por qué, Señor? Deberías más bien estar rugiendo como un león para proteger, para alejar al enemigo de nosotros y no guardar silencio. ¿Por qué guardas silencio, Señor? ¿Por qué castigas a Judá cuando deberías estar castigando a Babilonia? Y por el contrario, Dios guardaba silencio ante lo que estaba sucediendo. Y veamos lo que dice Habacuc, capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice: Oh Señor mi Dios, Santo mío, tú eres eterno. No puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. Serás indiferente ante la traición de ellos. Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos. Aquí Habacuc sabía su teología, conocía perfectamente quién era Dios. El pueblo de Judá estaba indefenso y Dios
tampoco le enviaba ayuda. Y es que en verdad los babilonios eran un pueblo despiadado, era un pueblo sanguinario. Y todos esos pecados que ese pueblo cometía realmente eran terribles. Y eran muchos. Pero los pecados del pueblo de Dios eran mucho peor que los pecados de una nación pagana. ¿Y por qué digo mucho peor? Porque conocen las Escrituras. Porque las olvidaron, porque las apartaron, porque hacían iniquidad. Nada diferente a lo que sucede hoy en día. Mis hermanos, el juicio del Señor, la palabra dice que comienza por su casa. Y eso lo vemos en 1 de Pedro 4:17, que dice: pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Entonces nosotros podemos estar mirando qué será de aquellos que no temen de esas buenas noticias, de aquellos que no tienen temor de Dios. El pueblo elegido por Dios y su elección implica una responsabilidad, mi estimado hermano. Implica una responsabilidad. Usted y yo tenemos responsabilidad delante del Eterno. Amós 3:2 dice lo siguiente: de entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Por eso debo castigarlos por todos sus pecados. Y si nosotros vamos más allá, si vemos Ezequiel, en Ezequiel nos dice que comenzaron el juicio por su propio o por su mismo templo. Ezequiel 9:6. Dios empezó su juicio en el mismo templo, comenzó allí. Y en los días de Habacuc Dios utilizó precisamente a todos esos gentiles para que trajeran juicio a los israelitas desobedientes. A los israelitas desobedientes. A su pueblo amado pero desobediente. Pero en los días de Pablo, recordemos que utilizó a los israelitas a traer ese mensaje de salvación a los gentiles. Entonces Dios siempre ha estado obrando. Dios siempre obra. Si los judíos en un tiempo rechazaban la verdad, los gentiles la aceptarían. Y es que a lo largo de las Escrituras, Dios ha demandado lo que al final de los tiempos expresa en lo que nosotros conocemos como la revelación de Jesucristo o el libro del Apocalipsis. Y veamos qué dice Apocalipsis 14:12. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Yeshua, en Jesús. Y aquí en algunas otras versiones dice: y esta es la paciencia de los santos. Amén. Obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en el Mesías. Pero para algunos sus mandamientos están abolidos y están olvidados. Para otros no llegan a creer plenamente la fe en el Mesías, en Yeshua. Entonces Jerusalén fue destruida por los babilonios, también fue destruida por Roma más adelante. Indudablemente los caminos de Dios son superiores a los nuestros. Ahora, ese tiempo de silencio, el tiempo de silencio que tal vez nosotros podamos vivir, tal vez nosotros podamos tener en nuestra mente esa quietud como pueblo, como sus hijos,
Nosotros conocemos y hemos escuchado en Eclesiastés 3:7 que hay un tiempo para ¿qué? Para callar y un tiempo para hablar. Y estaba recordando los momentos de oración, los cuales dirige la pastora Liliana. Ella da un tiempo para que meditemos en ese devocional que ella han dado, que meditemos o tengamos ese espacio, ese momento para orar, para meditar directamente con Dios, cada uno de nosotros. Y es que hay muchos ejemplos que en vez de velar y orar, nosotros nos preocupamos por muchas otras cosas. Cuando nosotros vamos a las congregaciones y nos reunimos y nos mantenemos en comunidad, digamos que el director de alabanza dice que mantengamos un silencio, pero cuando nosotros volteamos a mirar, a algunas personas les preocupa el Instagram, su celular, el WhatsApp, se mueven, hablan, se hacen señas. O sea, realmente no nos dedicamos a ese espacio en el cual nosotros deberíamos mantener orando. No prestamos atención a las enseñanzas. Estamos escuchando hoy en día al frente de una pantalla, pero estamos mirando el celular y cambiándolo, nos distraemos. Vamos para el baño corriendo, volvemos, hacemos ruido, llega una persona, llega la otra. No tenemos esa disciplina. No nos gusta el silencio. No nos gusta ese espacio para escuchar la palabra. No lo tenemos en alto. Pareciera que el silencio no fuera oro, sino veneno más bien. Entonces, ese guardar esos minutos de silencio en nosotros no lo tenemos como una práctica de disciplina. Ese guardar en silencio delante de Dios. Ese meditar delante de Dios en su palabra. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, familia, nosotros debemos pedirle a Dios que abra los ojos de nuestro corazón para que veamos su verdad con claridad. Habacuc, ese luchador, había estado disputando con el Eterno y ahora era tiempo de que esperara ante el Señor, pero que esperara y conociera un poco de esos secretos de su Dios. Y ese es un excelente ejemplo en el cual nosotros podemos imitar. Ya Él le hizo reclamos, ya le hizo exigencias, ya estuvo disputando con Dios, pero ahora es tiempo de que mantengamos una disciplina, de que callemos delante de Dios. Y ese mensaje de Dios que le transmitió a Habacuc no solamente era para él, es para todo el mundo, es para todo su pueblo, incluyendo a su pueblo hoy en día. Todo lo que estamos viviendo como creyentes hoy en día. Ahora, tanto líderes como todo el pueblo de Judá eran pecadores que debían arrepentirse y comenzar a obedecer la palabra del Señor nuevamente. Porque es que si nosotros leemos las escrituras y los profetas, Habacuc también, si usted quiere leer en los diccionarios bíblicos, usted va a encontrar de que ellos no tenían la Torá escrita, no, la tenían tal vez en su corazón, pero la habían olvidado, no la tenían para enseñarla. Simplemente se fueron olvidando, diluyendo las enseñanzas. Y diluyan las enseñanzas. Vivan en el mundo. Dios tiene su planeación para las naciones y nuestra tarea es obedecerlo y no ser un consejero como comenzó a hacerlo Habacuc al comienzo. Sabiamente se dice que la raíz de todo problema es el problema ¿qué?
el problema del corazón. El problema del corazón, no importando si es un problema personal, si es un problema nacional o si es un problema internacional. Y Habacuc describe las obras malas de los babilonios. Él las describe, pero más adelante describe no solamente los pecados de los babilonios, sino también los de su pueblo Judá. Y como siempre, el primer pecado descrito, como siempre, es el orgullo. Dice, un pueblo que se enorgullece, soberbio, que no permanecerá. Y recordemos a Nabucodonosor, cuando se jactó manifestando que todo lo que había creado, todo lo que había hecho, todo lo que había construido, había sido solamente por su poder. ¿Y qué sucedió? Apenas terminó de transmitir con orgullo y arrogancia, inmediatamente fue humillado. Entonces es interesante que el Señor en las Escrituras relacione incluso hasta el vino con el orgullo. Dice ebrios de orgullo, ebrios de orgullo. Dice la palabra también que se relaciona con la avaricia. Y es que en oposición a los jactanciosos, orgullosos, se encuentran los humildes. Y lo encontramos en Habacuc, Dice después, pero el justo por su fe vivirá. Y recordemos que esa fe, esa emuná, es lo que conocemos hoy en día como fe, como fidelidad, como firmeza. Romanos, Gálatas, Hebreos nos repite que el justo por su fe vivirá, puesto que la fe es un requisito para ser fiel. La fidelidad no puede existir sin fe, porque la fe verdadera imparte la vida de Dios en nuestro interior y eso nos lleva a una vida justa. Y la justificación es el misericordioso acto de Dios por medio del cual declara al creyente que es pecador, alguien justo en Cristo, en nuestro Mesías. Entonces, esas palabras sencillas en la cual encontramos en Habacuc 2:4, el justo por su fe vivirá. Esas palabras registradas en ese pequeño libro. Más adelante, en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, encontramos 3 libros para su explicación y su aplicación. Romanos explica quiénes son los justos. Gálatas describe cómo deberían vivir los justos. Y Hebreos define lo que significa por fe. Y es que los creyentes orgullosos tienen fe en sí mismos y no quieren tener nada que ver con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías Yeshua. Se sienten totalmente adecuados para complacer a Dios y tienen la seguridad de ir al cielo. Recordemos lo que sucedió con el fariseo. Sabemos que el fariseo es aquella persona que estudia las Escrituras, que busca a todo dar cómo aplicar las Escrituras en su vida. Incluso iba más allá, creando leyes para poder hacer cumplir las Sagradas Escrituras en su vida diaria. Y es que el fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, Señor, adúltero, ni tampoco como este publicano que está aquí al lado mío. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. Sin embargo, fue el recolector de impuestos, ese publicano, y no el fariseo, el que descendió a su casa justificado ante Dios. Y las Sagradas Escrituras nos dicen: les digo que fue este pecador. O sea, se está hablando
de el cobrador de impuestos, del publicano, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Y esto está haciendo referencia también a Habacuc 2:4, 2, 3 y 4. Por eso dice la palabra: el justo por su fe vivirá. El humilde por su fe vivirá. Entonces los justos no solo son salvos por fe, sino que viven por fe y no por vista. Entendemos y obedecemos la voluntad de Dios por fe. La Biblia es una palabra de fe. La victoria sobre el mundo es por medio de la fe. Lo que logramos por fe le da la gloria a Dios, porque parece imposible lo que hemos logrado. Isaías 7:9 dice que si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Está hablando de la fe. La fe no es superstición, como lo vemos hoy en día por ahí. No es superstición, sino la fe es obedecer a pesar de las consecuencias. Obedecer al Eterno a pesar de esas consecuencias, no importa. Obedecer al Eterno a pesar de los sentimientos que hay en nuestro interior. La fe es vivir sin representaciones, sin esquemas. Confiar en su corazón amoroso. Usted y yo tenemos el privilegio de glorificar a nuestro Dios con nuestras vidas. Ahora, Dios tiene el control de todo, y no es una frase de cajón, porque es que la palabra del Señor nos muestra que la fe y las promesas van juntas, y eso es lo que vemos también en Habacuc 2:4. Por el glorioso carácter de Dios tenemos responsabilidad de adorarle aquí en la tierra. Cuando nosotros entramos en la presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Yeshua, no lo hacemos para aconsejarle, sino para pedirle sabiduría, para pedirle fortaleza, esa fortaleza que nosotros necesitamos para servirle cada día, sin importar quién esté en la alcaldía, sin importar quién esté en el Congreso, sin importar quién esté en la presidencia, sin importar quién esté en la Casa Blanca, sin importar quién esté en las Naciones Unidas. Dios está en el trono y sabe lo que está haciendo. Dios está en el trono y sabe lo que está haciendo, sin importar qué le sucederá al templo de Jerusalén. El templo celestial estaba sano y salvo, y el Eterno tenía el control en el tiempo de Habacuc. Y hoy en día, también aquí en la tierra. Y es que en el versículo 20 dice toda la tierra. Toda la tierra. O sea, los gobiernos humanos están limitados por la autoridad y la geografía, pero nuestro Dios, nuestro Señor, está en total control de todas las cosas. Donde no se le permita gobernar a nuestro Padre Celestial, el Señor usa su soberanía para regir las cosas y cumplir sus propósitos justos sobre toda la tierra. Entonces tengamos claro lo siguiente: la soberanía de Dios no viola ni la responsabilidad humana, ni el hecho de tener que rendir cuentas. No perdemos el tiempo ni nuestro aliento cuando nosotros, orando de una u otra manera, también incluimos en nuestra oración: Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y aprendemos también a guardar silencio. Y es que ese guardar silencio, eso significa también no debatir, no resistir, no negociar, simplemente someternos en silencio, tranquilos,
esperanzados en el Señor, teniendo fe en su palabra, en lo que nosotros ya conocemos a través de sus escrituras. En Habacuc 2:20 dice lo siguiente: mas Adonai está en su santo templo, silencio ante él, tierra entera. Silencio, que toda la tierra se mantenga en silencio. Y recordando lo de Job, que dijo: mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé más. Aún 2 veces hablé, mas no volveré a hablar. Y nos está enseñando eso. Guardemos la calma, guardemos la tranquilidad, esperemos en el Señor en silencio, porque nosotros sabemos que en su soberanía Él actúa. La soledad y el silencio son disciplinas que hacen falta en la vida del creyente, en la vida del cristiano, en la vida de ese cristiano actual, porque queremos que nuestras vidas siempre tengan ruido, siempre las multitudes, siempre todo eso. Miren lo que escribió un pastor evangélico, incluso escribió una Biblia devocional o hizo un devocional. Se llama Richard Foster. Él escribió: el propósito del silencio y la soledad es poder ver y oír. Entonces el creyente prefiere vivir atareado, buscando aquí, buscando allá, metiéndose allá. Yo quiero hacer, vamos a hacer. Buscando, atareado, estar distraído. No quieren oír mucho a Dios, porque podrían obligarlos a hacer algo. Las Sagradas Escrituras son para meditarlas, pero en su entorno total para nuestras vidas y para todo, para toda la vida, para todo lo que nos rodea. Entonces, por último, mis hermanos, viviendo estos tiempos, mirando lo que sucedía con el luchador Habacuc, nosotros debemos orar por un avivamiento, sí. Y ese avivamiento será muy distinto a esos avivamientos religiosos dentro de la iglesia cristiana. Y cuando hablo cristiana, hablo de todo ese espectro cristiano, de esas 40,000 denominaciones cristianas. Debemos orar por un avivamiento, pero que ese avivamiento sea el amor por la palabra del Eterno, obediencia a sus escrituras, un avivamiento en su palabra, en su Torá, en lo que siempre ha querido Dios que todo su pueblo obedezcamos. Debe existir un cambio de corazón, y es que los babilonios no cambiaron, ellos siguieron siendo lo mismo. El mundo no va a cambiar, el mundo va a ser siendo lo mismo, pero el profeta sí cambió. El profeta se silenció, escuchó a Dios y comprendió, entendió, se volvió más sabio. Y así debemos ser nosotros. El profeta entendió que él tenía una fe sin ejercitarla. Sin ejercitar realmente, eso era lo que le hacía falta. Él estaba mirando a Dios a través de las circunstancias, en lugar de mirar las circunstancias a través realmente de los ojos de la fe. Y es que los hechos son hechos y él los aceptó. Sí, pero la fe es fe. La fe es fe. Y aprender que Dios es lo suficientemente maravilloso, incluso para usar la maldad del hombre para magnificar su propia justicia. Es grandioso. Es hermoso. Dios cumplirá sus propósitos sin importar cuán terribles se torne la situación en este mundo, en estos tiempos. Amada familia, hermanos, Dios los bendiga. Escudriñemos sus escrituras, mantengamos esa fe firme, esa emuná, esa firmeza, no supersticiosa,
sino lo que realmente es Dios en nuestras vidas, lo que realmente Dios transmite a través de sus escrituras. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima emisión. Abrace a su familiar que está al lado. Yo les invito a que se tomen de las manos y vamos a orar. Amén. Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Eterno, porque tus escrituras nos enseñan, Padre Celestial, a que debemos confiar plenamente en ti, Señor, a pesar de cualquier circunstancia, incluso vivida, Señor. Tu palabra dice que no importa que nosotros lleguemos a pasar circunstancias apretadas, difíciles, de angustia, de escasez, a nivel internacional, a nivel local, en la política, quien nos mantiene dominados, no importa en lo que esté sucediendo en el mundo. Tal vez no me he dado cuenta qué está sucediendo alrededor del mundo, Señor. Pero cuando me dé cuenta, cuando nos demos cuenta que esa fe sembrada en nuestro corazón, esa emuná, esa firmeza en ti, Señor, que tú obras para bien, esa soberanía se está ejecutando allá en toda la tierra, Señor. Tú mantienes la soberanía, Señor. Tú eres el Dios de esta tierra. Tú eres el Eterno. Tu palabra está escrita, Señor, y no se va a desviar. Señor, oramos para que venga tu reino. Oramos, Señor, para que se cumpla tu voluntad aquí en la tierra. Señor, que haya un avivamiento especial, sobrenatural, hacia el amor de tu palabra, Señor. Bendecimos cada líder, cada pastor, cada predicador, cada hermano que enseña tus sagradas escrituras, que las traza bien, Señor. Bendícelos, protégelos. Y aquellos que no, Padre, reencamínalos. Haznos más estudiosos de tus escrituras. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Abre nuestro corazón, los ojos de nuestro entendimiento. Bendecimos a quien está al lado nuestro. Señor, que nuestra fe sea fortalecida en nuestra familia. Guárdanos, bendícenos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Dios los bendiga. Un abrazo para todos y nos vemos la próxima. Antes que naciera el sol, me amaste en la eternidad. Pintaste todo con tu amor y el pincel fue tu bondad. Antes del primer error, antes de la oscuridad, cambiaste el trono por dolor, tu sangre por mi libertad. Nada ni nadie podrá separarme de tu amor y tu verdad. Ni lo más alto, ni lo profundo, la muerte o la vida no podrán. Antes no podía ver que todo obra a mi favor. Ahora puedo comprender que en ti soy más que vencedor, que en ti soy más que vencedor. Nada ni nadie podrá separarme de tu amor y tu verdad. Ni
que en ti soy más que vencedor.